Muy buenas, es una de las claves del día, el euro desplomándose, caminando hacia la paridad, 1,008, 1,009, está jugando en ese entorno y ahí ha tenido que salir el Banco Central Europeo para cortar todo tipo de rumores sobre el diferencial entre el tipo de interés de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que es la clave fundamental, además de la debilidad europea. Ojo, porque Schnabel acaba de decir en una entrevista a Reuters, para dar todos los detalles de cómo telegrafiar una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos y a partir de ahí que el euro remonte algo porque puede ser peor el efecto de la inflación de un euro débil que ese precio de la energía. Bueno, vamos por partes. Última reunión del Banco Central Europeo. Christine Lagarde dice que no van a decir cuál es la política para las siguientes reuniones, sino que habrá que ir como Simeone, partido a partido. Pero ¿qué han hecho los inversores una vez que han visto que el diferencial con Estados Unidos, con la Reserva Federal, se iba a ampliar y que la situación de debilidad de la demanda europea podría propiciar que no se suban los tipos de interés tan fuerte en Europa, haya un mayor diferencial y a partir de ahí la paridad se pierda? Debilidad europea, debilidad por los problemas energéticos y debilidad por un dólar fuerte. Está muy cómodo, además se vio en las minutas de ayer de la FED que la FED está cómoda con un dólar fuerte porque le ayuda a reducir la inflación, cosa que sucede al contrario en Europa, y hoy Schnabel ha salido rápido una vez que se ha perdido el 1,01. En cuanto se ha perdido en la paridad, ese movimiento hacia la paridad, se ha perdido el 1,01, Schnabel ha ido rápido a Reuters para decirle, uno, que la única manera de contener la inflación de una manera radical es el fin de la guerra de Ucrania, que como saben no está en la mano del Banco Central Europeo. Siguiente punto, entrecomillado, clave. Dice que el entorno no ha cambiado. Se elevaron los tipos de interés en julio en 50 puntos básicos. Si el entorno no ha cambiado, eso significa telegrafiarle al mercado que la próxima subida de tipos de interés en la reunión de septiembre va a ser de 50 puntos básicos. Y a partir de ahí, el mercado ve que el euro puede fortalecerse un poco porque el Banco Central Europeo va a poner la inflación con el diferencial euro-dólar para que el euro coja fuerza como mecanismo de contención inflacionaria. A ver, si tenemos un diferencial muy fuerte entre los tipos en Estados Unidos y en Europa, esto es de primero de carrera, el dinero se va a Estados Unidos a coger el mayor diferencial. Pero si la perspectiva es de subida de tipos de interés a un ritmo al menos parecido al de Estados Unidos, puede volar el dinero no solo a Estados Unidos, sino que puede recuperar algo Europa. Y a partir de ahí viene la derivada fundamental. Si el euro se debilita, el precio de la energía que se compra en dólares debilita la economía europea y aumenta los precios, aumenta la inflación en el conjunto europeo, objetivo fundamental. Y aquí viene el siguiente punto que hay que destacar de esta entrevista que ha salido en tromba Schnabel para intentar que los analistas le den más fuerza al euro y se corte el camino hacia la paridad o a la pérdida de la paridad como se tuvo hace un mes. Dice, es poco probable, textualmente, que las presiones inflacionarias vayan a disminuir por sí solas, incluso con una recesión, que era el punto que sobre Europa se veía como el camino natural de la reducción de inflación. Dicen, oye, si Europa entra en una recesión profunda, la gente ya no compra, no hace falta porque los precios bajarán. Bajarán porque nadie querrá comprar. Y dice Schnabel, no. ¿Por qué? Pues porque es un shock de oferta. Si es lo que estamos diciendo desde hace 6 meses al Banco Central Europeo. Tienes un problema de shock de oferta con una demanda interna debilitada. ¿Qué quieres hacer? ¿Debilitar más la demanda interna? Hoy, Banco Central de Turquía baja tipos de interés 100 puntos básicos con la inflación al 80%. ¿Por qué? Porque es un shock de oferta. Schnabel, Lagarde, que están volviendo a cometer el mismo error que habían cometido hace un año cuando la vieron puntual y no persistente. Y aquí viene el siguiente punto clave. En un contexto particular de una crisis de suministro energético, dice Schnabel textualmente, el nivel del euro importa más. Oiga, a ver. Si esto ya se veía hace 7 meses, porque no apuntalaron al euro para que no perdiera poder frente al dólar e incluso para darle fortaleza, por ejemplo, ¿cómo? A ver, almas de cántaro, con una subida de tipo de interés cuando tocaba, no en el mes de julio, sino antes y antes incluso del movimiento de retirada
de protección de la deuda periférica. Si Europa se hubiera anticipado con una subida de tipos de interés antes, después de la primera subida de Estados Unidos, de la Reserva Federal, Europa no se habría debilitado tanto el euro si, como dice Schnabel en la entrevista de Reuters, en un contexto particular de una crisis de suministro energético, ¿desde cuándo la tenemos? ¿De marzo? ¿Desde noviembre, como dice Sánchez? Si veías que había una crisis de suministro energético, ¿por qué dejaste al euro caer desde el 1,10 hasta la paridad? Incluso perderla. Y ahora, dice, una vez pasado, el nivel del euro importa más. Oiga, pero entonces, ¿estamos de broma o qué? Ustedes tenían entonces que haber intervenido para no hacer un diferencial tan fuerte entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo cuando estaban a tiempo para recuperar terreno. Es una broma. La entrevista de Schnabel es una broma y es un argumento más para que los miembros del Banco Central Europeo se marchen a su casa, que es el mejor sitio donde pueden apoyar al euro y a la economía europea. Esta entrevista de Schnabel, una vez que vuelve a perder el 1,01 el euro a Reuters, para dar todo el detalle de que ahora sí que es importante, porque claro, en un contexto particular de una crisis de suministro energético, el nivel del euro importa más. ¿Cómo que importa más? Ahora ya hace 4 meses. ¿Por qué no se hizo una subida de tipos de interés antes? Primer error. No, la inflación es puntual. Puntualísima. No, es persistente. Y ahora el miedo está en una persistencia mayor. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está cuadruplicando el objetivo del Banco Central Europeo sobre la inflación que tiene Europa. Oiga, usted ha dejado de lado totalmente el objetivo de inflación con una subida de tipos de interés tardía. Y ahora sube 50 puntos básicos en la siguiente reunión. Vale, pues bien. Pero es que usted lo podía haber hecho antes. Es que usted ha dejado que corriera la inflación. Usted ha dejado que se alimentara el fantasma de la inflación. El dragón de la inflación se ha hinchado. Y ahora usted le quiere recortar la dieta una vez que lo tiene mucho más complicado, que era mucho más fácil hacerlo antes con un euro fuerte, sin haber dejado al dólar ganar tanto terreno. El camino a la paridad ha sido una tónica clave durante la jornada de hoy, lo viene siendo durante el último mes y medio, por la debilidad europea y por el efecto de una crisis energética sobre Europa mucho más fuerte que sobre Estados Unidos. Y a partir de ahí, todo lo que está diciendo Schnabel ya se podía haber hecho hace 5 meses. El único camino para los miembros del Banco Central Europeo está en dejar paso a otro equipo que de verdad vea las cosas cuando las tiene que ver. Este equipo del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, Luis de Guindos, Schnabel, etc., van a ser recordados por no haber visto venir la inflación y además ahora por no haber sabido a tiempo atajar un fortalecimiento del dólar frente al euro que está dejando a Europa con una inflación todavía peor, con el problema de la inflación peor, y lo deja muy claro en esta frase Schnabel cuando dice, en el contexto particular de una crisis de suministro energético, el nivel del euro importa más. Es decir, vamos a apuntalar el euro porque un problema energético con un euro débil es peor. ¿Cómo puede ser que esto el Banco Central Europeo no lo viera antes? Ojo con la paridad. Parece que el match ball del día lo va a salvar con esta entrevista en Reuters Schnabel, pero el problema sigue ahí y ya tenemos telegrafiado cómo va a ser la subida de tipos de interés en septiembre. 0,50 puntos básicos, denlo por hecho al menos.